Entonces, la clase pasada estamos hablando de máquinas de estado finito con salidas. A lo último hicimos un ejercicio y los dejé como groggies, como que si les hubiera dado un golpe en un lado de la cabeza y después lo rematé con el otro lado y quedaron como ahí, como callados. Primera vez que siento esta clase tan callada. Bueno, entonces dijimos que una máquina de estado finito con salidas es una máquina que tiene, yo ya no me acuerdo, un minutico. Hola. No, no está. Ok. Yo no me acuerdo. Un vocabulario de entrada, una I, un vocabulario de salida, una O, una función, no, me olvido todo esto. No, ya me acordé. Me está brincando uno. Tiene unos estados, unas entradas, unas salidas, una función de transición, una función de salidas y un estado inicial. Listo, eso fue lo que dijimos. Y trabajamos con una máquina donde había como 6 entradas o 7. Y a lo último les puse algo donde usted entregaba unas entradas XN y entonces él cumplía con un delay y el delay era poner por acá un 0 y después entregar X1, X2 hasta XN-1. Esto tiene N bits a la entrada y entonces también tiene N bits a la salida. Esa máquina la construimos, un compañero nos ayudó, tomando ese 0 por acá un S1, por acá un S2. Había una entrada que si le entramos un 0, pues nos iba a devolver un 0 y que si le entramos un 1, también nos devolvía un 0. Y después entonces a S1 y a S2 los pusimos como que recordaban que la entrada anterior fue un 0 o que la entrada anterior fue un 1. Entonces, si yo estoy en S1 y entra un 0, pues entonces ella va a hacer un bucle y en ese bucle, pues lo que me va a devolver es un 0. Pero si le entra un 1, se va a ir a S2, va a seguir devolviendo un 0, pero ahora con el 1 entrándole ahí. Si a S2 le entra un 1, pues él va a hacer un bucle y va a devolver un 1, pero si a S2 le entra un 0, él se va a S1 y devuelve un 1. Entonces, esa era la máquina que construimos al final, pero que yo les decía y les recalcaba que lo que uno tiene que saber es que guardan estos de acá. ¿Listo? Porque lo que uno tiene que saber es en qué estado está para saber a qué estado va a pasar. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno necesita para poder hablar de los estados. ¿Listo? Entonces, yo les dije que hoy comenzábamos con un par de ejemplos y el primero es este. Construye una máquina de estado finito con salidas que sume 2 enteros positivos usando una expansión binaria, expansiones binarias. Entonces, la idea es la siguiente. Miren, yo les voy a entregar, por decir, el número 1001 y el número 111. Déjenme, yo pongo un numerito distinto, no el 111, porque necesito que haga algo esto por acá. Un 0, un 1, un 0 y por acá un 1. ¿Listo? ¿Cuánto da esa suma en binarios, muchachos? Uno, no sé. Uno, ¿Cuánto? uno, cero, Ah, uno, uno. ¿qué? No te Uno, entiendo cero, ni un uno, uno. carajo. ¿Qué me estás Profe, diciendo? profe, ¿Qué? va uno, ¿Ah? Uno, cero, uno, uno. 1, 1, 0, 0, 1. Eso. Listo. Y Profe, se entonces yo. sabe, compilador. Ah, ok. Entonces, si queremos construir la máquina con salidas, ¿cómo le hacemos? Entonces, los estados, ¿cierto? ¿Quiénes son los estados?
quiénes son las entradas, quiénes son las salidas, cuál es la función de transición, cuál es la función de salida. Y bueno, el S0 se lo regalo. S0. ¿Listo? Y entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cuáles son las entradas de esta máquina? 0 y 1, seguros. Se le están entregando a la máquina un 1 y un 0. Ustedes entran por acá y lo que le están entregando es un 1 y un 0. Están seguros completamente que lo que le están entregando es un 1 y un 0. De más que sí. O la suma, ¿no? O un conjunto de números. Pero ¿cómo así que un conjunto de números? ¿Cómo así que un conjunto de números? O sea, ¿qué es lo que le van a entregar? Pues? O profe, improvisando bien, porque este tema es un poquito enredado. Pero ¿cómo que enredado? A ver, ¿ustedes cómo hicieron para obtener este 1? ¿Ustedes saben sumar? Yo creo que Uno como le desde entrega, kinder, ¿ustedes saben sumar o no? ¿Cómo? uno le entrega un número, pues le entrega dos números, el número y con el Ah, número que lo quiera sumar. o sea que ustedes no le están entregando un 1, ni un No, pues yo 0. no puedo sumar un 1 con nada, uno tiene que sumar el 1 o con otro 1 o con un 0. Ok, muy bien. O sea que en cierto sentido yo no le estoy entregando un solo número, sino que le estoy entregando parejas. Ok. Espera un momentico. Ahora, que se me está descargando el micrófono. Entonces, ¿qué le estoy entregando? Parejas, ¿cierto? Ok. ¿O qué es lo que uno le entrega a eso? Pues sí, profe, números. Es que se entregan números. Pero ¿qué número le estoy entregando? ¿Le estoy entregando parejas o un solo número? Eso es lo que le estoy preguntando. O sea, yo no le estoy diciendo nada ahí. O sea, cuando usted va a sumar, usted suma un 1 y ya, ¿o qué? O suma un 1 y un 2, un 1 y un 4, un 1 y un 8. ¿Usted qué es lo que hace? ¿Suma parejas o suma un solo número? Parejas. Parejas de números. Entonces, si yo voy a sumar parejas de números, entonces en estas entradas que están acá, lo que le tengo que Profe, entregar son relájese. parejas. Son parejas, listo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cierto que sí? Eso es lo que le entrego. ¿O no? ¿O le entrego otra cosa? No, profe, eso. Ok. ¿Y entonces las salidas quiénes son? La suma de esa pareja. Un 1 o un 0. Un 1 o un 0. Muy bien. Listo. Estamos ahí. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo construyo la máquina? Tiene 4 entradas, tiene 2 salidas. Entonces, No sé, profe. no sabe. Pensando. Estamos pensando. Profe, eso Entonces, sería como en el otro ejercicio que hicimos que donde no había, que donde daba un 0 que no ponemos un n, así como construimos la tablita la otra vez. pero si 0 es una salida, ¿por qué vas a poner un N? Y ahí si 0 es una salida. A ver, cuando yo, cuando yo hice la pregunta, cuando yo hice la pregunta de que cómo sumo esto, yo vi que me respondieron muy rápido, hasta uno me dijo que era un compilador tremendo, una cosa así, y me dijo que esta cosa le daba así. O sea, ustedes saben sumar números binarios, listo. Construyan una máquina que sume números binarios entonces. Dele un algoritmo a la máquina para que le sume números binarios. Lo único que le va a entrar es que, o qué es lo que le está entrando es. Listo. Entonces, ¿qué le va a decir a él que haga? Coja una pareja de números Y me entregue algo, listo. Ajá.
Pero eso que me va a entregar, entonces yo lo que tengo que mirar son en los estados donde voy a poder caer. Listo. Porque que me devuelva un 1 o un 0, pues ya eso yo creo que lo tenemos claro. Ahora, ¿en qué estado estoy? ¿Y cómo así que en qué estado estoy? Piensen en esto. Si ustedes suman un 0 y un 0, ¿me quedo en ese 0 o qué? No, porque él le está entregando algo. Usted tiene que ir a un estado que le guarda qué. Si usted le entra un 0 y un 0 a esta vaina, usted se va a ese 1 y usted le entregó un 0 y un 0 acá y esto le va a volver un 0, ¿o no? ¿Cierto? Sí. ¿Qué es lo que va a guardar ese 1? Ya les voy a mostrar. Entonces usted ahora le va a entregar un 0 y un 1. Ah, pues mándelo para el mismo lugar, para ese 1. Listo, ya les voy a explicar qué es ese 1. Listo. Y esto va a ser 0,1, perdón, la entrada es 0,1, no 0,1. Esto es 0,1 y me devuelve un 0. Listo. Ahora, usted le va a entrar otra vez, otra cosa, usted le va a entrar un 1, 0. Ah, cabezón. Usted le va a entrar un 1, 0. Listo, ¿el qué te va a devolver? Te va a devolver un 1, un 0. Él te va a devolver un 0. Estamos todo bien. Listo. Ahora, si usted le entra un 1 y un 1, ahí es donde está el problema. ¿Por qué no lo puedo mandar para el S1? Porque da 1, todas las salidas 0, 1, 1. No, no, perdón, yo estoy equivocado. Aquí no me devuelve un 1. No me devuelve un 0, me devuelve un 1. Perdón. Sorry, es mi culpa. Listo, me devuelve un 1. Pero va a estar en ese 1. Listo, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué los mandó todos para allá? ¿Por qué no pueden mandar el cuarto para allá? ¿Por qué no puedo mandar el cuarto para allá? Por lo que la carrera que tiene que, como es un 1 y un 1, pone un 0. Ah, porque no importa lo que esté entrando, se le va a entrar un 1 y un 1, él te va a devolver un 0, pero usted aquí va a guardar algo, y usted no va a poner eso en ningún lado. Y dijiste la palabra clave, el acarreo. Listo. ¿Qué pasa con ese 1? Ese 1 no tiene nada por acarrear. Ese 2 tiene algo por acarrear. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, muchachos, ya hicimos las primeras 4 entradas. Nos faltan otras 8. ¿Qué hacemos? Desde C1. De C1. Listo. Usted le va a entrar un 0, 0. Y entraste y lo que tenías ahí guardado era un 0. Entonces, ¿a dónde te vas? Muchachos, están en S1. Ustedes están en S1 y le entra un 0, 0. ¿A dónde se van? Al segundo, que no acarrea nada. No acarrea nada, ¿cierto? Entonces, y 0, 0, y me devuelve un 0. Listo. Ahora, le vas a entrar un 1, 0. Un 0, 1, perdón. Entonces, ¿para dónde se va? Ahora S2. Ah, se queda ahí. Que hay por lo que lo él sigue sin acarrear nada. Él sigue sin acarrear, él no está acarreando. Vamos a ponerlo acá como si aquí hubieran varios. 0, 1, 0. Listo. Y luego, Un ingreso un 1, 0, se vuelve a quedar ahí. si le entras un 1, 0, él se vuelve y se queda ahí y me devuelve otra vez me equivoco. Me devuelve 1. 1. Listo, muchachos. Estamos en esta situación, miren, estamos en esta situación. 1, 0. Ahí está el 1, ¿cierto? No acarrió nada. Entonces, después, cuando va a sumar 0, 0, miren que él se queda en el mismo estado
y aquí. Listo. En 1, 0. ¿Dónde se quedó? Pues se queda en el mismo estado porque no estamos llevando nada. El problema es cuando llevamos. Listo. El problema es cuando llevamos. Entonces, ahora, en S2 ya estoy parado. Ah, me falta un 1, 1. Y si le entro un 1, 1, perdón. Ahí sí Si le ya entro un aparece 1, la- 1, él me va a entrar el 1, 1 y me devuelve ¿qué? Un 0. Listo. Y entonces va a estar en S2. ¿Estamos? Ok. Ahora, yo estoy en S2. Tengo que darle las salidas. Entonces, si usted en S2 le entra un 0, 0, ¿qué va a pasar? Hace uno. Hace uno. ¿En qué va S1? Listo. ¿Pero en qué situación estaríamos? Espere que aquí no se muestra. Aquí no se muestra. Me pasó esto, mire, me pasó esto. Yo tengo esos dos números. Listo. Entonces, yo estoy, digamos que de aquí vengo de 0, de S1, listo. Y le entré ese 1, 1. Entonces, aquí me pone un 0 y acá un 1 de acarreo, ¿cierto? Entonces, estoy en esta situación. Estoy en esta situación. Yo estoy en el acarreo, o sea que ese acarreo me lo está representando ese 2. Listo, ese acarreo me lo está representando ese 2. Ese acarreo me lo está representando ese 2 y me va a devolver ¿qué? Un 1. A ver, no, sí. Si entra 0, 0, debería volver un 1, ¿no? Eso. Entra 0, 0, me devuelve un 1. Porque eso es lo que pasó. Entró 0, 0, yo estoy en S2, miren que yo estoy en S2, le entré un 0, 0, que me va a devolver un 1. No acarreo nada. ¿Dónde debo estar si no acarreo? En S1. ¿Cierto que sí? Ahí estoy. Estamos. Ahora, le voy a entrar un 0, 1. ¿Para dónde se va? Se quedaría en ese dos. Para ahí mismo, a ese 2. Le queda en S2 y me devuelve ¿qué? ¿Qué? Un 0. A ver, no. Devuelve un 1, ¿no? No. No, devuelve un 0. Sí, a ver si estoy. Le vas a entrar un 0, 1. Le vas a entrar un S1, pero estás en S2. O sea que, ¿estás en qué situación? Estás en la situación de que estás acarreando y le estás entrando un 0, 1. Listo. Este es el acarreo. Entonces, le estás acarreando y le estás entrando un 0, 1. Entonces, ¿en qué situación estás? En sumar 1 más 1 que te va a dar 0 y acarreas. Entonces, por eso se queda en S2 y estás acarreando. Listo. Y mira que lo que te devuelve es un 0. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Ok. Ahora, si le entraron 1, 0, igual, ¿no? Sí, tal cual. Ok. Y si le entró un 1, 1. ¿No? Se volvió un cero y se queda ahí en... Se queda ahí y me devuelve un 1. Sí. Entonces, ¿es un 0 o es un 1? ¿Devuelve un 1 o no? No. ¿Estoy sordo o esto? Nadie habla. Se me cayó el internet. Sí, pero devuelve un uno. Devuelve un 1. ¿Cierto? Eso devuelve un 1. Y devuelve el 1 porque yo ya tenía 1 allá. O sea, ¿yo en qué situación estoy? Estoy en la situación 1, 1, 1. Donde este es el acarreo. Se sumen eso, se les da 11. Pongo 1 y llevo 1. Listo. Y ya, ahí estamos. Nos quedamos en ese 2 y acá supuestamente, o sea, ¿por qué estamos llevando este? ¿O por qué estamos poniendo este? Porque ahí se acabó el problema. Entonces aquí deberían de haber un 0, 0 y ahí se acaba el problema porque ya no le estoy dando más entradas. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, profe. Y esa es la máquina que construye eso. No, este silencio. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Por mi parte, yo sí lo entendí, profe. Vamos a ver. En cierto esquema de codificación, cuando aparecen 3 unos consecutivos en un mensaje, el receptor del mensaje sabe que ha habido un error de transmisión. Construye una máquina de estado finito que dé
un 1 como su bit de salida actual si y solo si los últimos 3 bits recibidos son todos unos. Sorban. Las entradas son 3. ¿Seguro? ¿O los estados son 3? ¿Qué le estoy entrando a esa máquina? ¿Cuáles son las entradas? Uy, voy a comer marrano más bueno. Yo pues. Los 3 estados de los 3 bits que me dice la máquina. No, pero yo qué le estoy entrando a la máquina. O sea, yo a la máquina le estoy entrando Bits. números o no. ¿Qué clase de números le estoy entrando a la máquina? Sería Unos 1, 1, Unos, y unos y ceros. ceros. Yo le estoy entrando Claro. unos y ceros. Como sea, le estoy entrando unos y ceros. Que la entrada Listo. serían, sí, sería. El vocabulario de entrada es 1 y 0, no más. Listo. La máquina se da cuenta que hay un error. Por ejemplo, aquí me va a mostrar un error. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? No, porque los No. últimos no son todos unos. No, porque no hay No. 3 Tres. unos consecutivos. No hay 3 unos consecutivos. Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Les ayudo. S0. Entrada. Y ahí, Listo. profe, para el C1, Entonces, S1. Muchachos, esto va a S1 y S1. S2. Va a S1. Y, Cuando va a S1, pues, por pero ejemplo, que espérate, vamos a poner un nombre S1. Porque es que, o sea, los estados tienen que tener algo. Listo, los estados tienen que guardar algo. Como cuando yo le echaba la monedita de 5 centavos a la máquina, el estado me representaba que ya tenía 5 centavos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a guardar ese estado? Si usted no sabe qué es lo que va a guardar el estado, entonces estamos mal. Usted tiene que saber qué es lo que el estado te está guardando. Entonces, el estado lo que te va a guardar, nosotros vamos a construirlo, ¿cómo se dice? Como si fuéramos a resolver el problema inmediatamente. O sea, si usted le entró un 1, listo. Si usted le entró un 1, él te va a devolver ¿qué? ¿Qué te va a devolver? ¿Un 1 o un nada, 0? El uno mismo, no. No, un 0. No, ¿por qué, Me devuelve profe? un 0. Porque él me dice que me devuelve un 1, sí que. Sí, sí, como apenas hay uno, Entonces no me puede no, volver un 1. volver un No uno. hay Sí, sí, error. claro. ¿Sí o no? Él no me está detectando errores. Entonces no hay error. Entonces ahí ya llevo un 1. Entonces, ¿qué es lo que hace ese 1? Ese 1 lo que hace es contar el número de unos que estoy acumulando. Entonces, ese 1 cuenta que hay un 1 ya acumulado. ¿Listo? ¿Qué va a contar ese 2, muchachos? Exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo o cambia la cosa. Yo que contar lo mismo, profe, me suena. Así que lo mismo. No puede contar lo mismo. No pueden haber dos estados que cuenten lo mismo. Que entonces estamos confundiendo a la máquina. Porque en qué momento lo mando para un lado y en qué momento lo mando para el otro estado. Cuando los estados son diferentes, ellos deben de cambiar de situación. Entonces, el S1 cuenta que hay un 1 acumulado. El S2 cuenta que hay ¿cuántos? 2 unos. 2 unos acumulados. ¿Listo? Bueno, sí. Y el En esa S3 3 unos. va a contar 3 que hay unos. 3 unos acumulados. ¿O no? Y la salida va a ser un 1, sí. Y va a salir un 1. ¿Sí o no? Sí. Listo. Me faltan los ceros, muchachos. profe, ahí en las tres
O sea, tanto en S2 como en S3 se devuelve a S1 y en S1 un ciclo en S1. Y en ese 0, Claro, en En ese 0, S0 también para S1. claro. A ver, sí, ahí mismo, sí. ¿sí o no? Porque si pone 0 no puede contar, pues no puede pasar al estado segundo. Claro, no pasa ese 1. Listo. Ese 1 va a dónde? Ahí sí. Le metí A ese ¿qué? Bucle. Ahí mismo. así. No, No, a ese No, 1, a ese 0. porque a empezó la ese cuenta. 0. ¿Por Ah, qué? sí, sí. ¿Por Porque qué? no acumula los unos, ¿cierto? Él está contando los unos que son consecutivos, ¿cierto? Ajá, sí. Y entonces, si aparece un 0, digamos, mire, entramos, vamos a poner un 1. ¿Él aquí en qué estado va a estar? En ese 1. Entró un 0. No se puede quedar en ese 1. ¿Por qué? Tiene Porque que él está volver a ese contando 0. los que son consecutivos. Entonces, él se tiene que ir a ese 0. Entró un Hice 1, la se vuelve cuenta a ir a de ese 1. Entró un 0, se va a ese 0. Entró un 1, se va a ese 1. Entró otro 1, se va a ese 2. Listo, entonces ahí está. Ahora, si estoy en ese 2 y va a entrar un 0, ¿a dónde me voy? A ese 0 igual, ¿no? A ese 0 igual. Claro, vuelve y Es como empieza el reinicia, conteo. reinicia el conteo. Vuelve e inicia el conteo. Porque tienen que ser consecutivos. Una cosa muy distinta es, si él me cuenta 3 unos, ¿cierto? Si él cuenta en todo el código 3 unos, pues que me muestre el orden. Eso es distinto a lo que me están diciendo acá. Es si hay 3 unos consecutivos. Listo, entonces, como me están diciendo que si hay 3 unos consecutivos, devuelva un 1, pues no pasa. Aquí llevaba 2, entonces se devolvió. Chao. Me falta ese 3. En ese 3, ¿qué va a pasar? Debería haber un S4 que significa el error, ¿no? No, Pero si en ese 3 ya se supone que si llega ahí es porque todo está en un... pero Pero en de S3, si vuelven todos, a meter otro uno, siguen habiendo 3 unos consecutivos, entonces vuelve y se queda ahí mismo y muestra un 1. muy bien. Y si no, se devuelve Si no, ¿se devuelve a dónde? S0. al A 0. 0. O se queda ahí. No, se repite. Va a borrar. Se queda ahí. ¿O no? Porque ¿qué es lo que me está detectando la O máquina? sea, queda ahí, profe, y devuelve un qué, un 0. Devuelve un 1. Sí. Porque ¿qué es lo que la máquina me está detectando, muchachos? Un error. El error se quitó porque usted metió otro elemento. El error se quitó porque usted metió otro elemento. No, todavía está ahí. El error está ahí. O sea, si usted llega y me da un código que es 10111001, cuando usted ya, miren que acá usted ya detectó el error, ¿o no? Entonces la máquina no se puede salir del error, porque simplemente el código es más largo. Simplemente cuando la máquina detecta el error, ya se queda en error, ¿o no? Ah, ok, no, sí. Viendo ese punto de vista, sí. Profe. Yo pensé que volvía otra vez como a contar los errores o algo así. Pues, No, porque la máquina tiene que entrar en algún momento. O sea, si la máquina detecta el error, ella no. O sea, lo detecté, pero ignorémoslo, no. Usted lo que quiere es detectar errores, ¿sí o no? Entonces, como usted quiere detectar el error, pues el error lo va a crear cuando, Llegué a C3. cuando ya estén esos 3 consecutivos. Listo. Ahí está. Y muchachos, entonces esto, pues miren que prácticamente lo que necesitamos es que nos dé un 1. Es lo que nos da pie a que, en algún momento uno construya autómatas finitos, máquinas donde uno pueda detectar errores, ¿listo? O pueda detectar que está bien o que está mal, ¿listo? Y entonces ahí es cuando uno dice, pues, ¿para qué le vamos a poner salidas? Simplemente démosle algo que reconozca que el error está o algo que no lo reconozca. ¿Entienden eso o no? Que les estoy diciendo. Como crear una máquina de reconocimiento. ¿Listo? Es una máquina de estado finito, en que ya no le puse la palabra salida. Si L es un subconjunto de I, yo tengo L, un subconjunto del vocabulario de entrada.
Decimos que M reconoce a L si una cadena de entrada X está en L, si y solo si el último bit producido por M con X como entrada es un 1. ¿Listo? Entonces, miren que nosotros aquí, la máquina en algún momento nos va a empezar a dar solo unos. ¿Listo? Si la máquina no tiene errores, esta máquina, por ejemplo, todo lo que nos va a devolver son ceros. Pero miren que esta máquina nos devolvía ceros, esta máquina nos devolvía 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, si el último bit de la máquina es un 1, pues entonces ella nos va a decir, hay un error. Listo, entonces es una máquina de reconocimiento. Listo, eso es lo que nos están diciendo acá. Es una máquina que produce eso. Pero entonces para nosotros crear esas máquinas ya no vamos a utilizar la misma psicología, ya no vamos a salir de estar hablando de máquinas con salidas y vamos a hablar de máquinas que van a ser sin salidas. Y para eso, pues entonces, en cierto sentido, le tenemos que dar una connotación diferente a las máquinas, porque las máquinas van a ser como máquinas de reconocimiento. ¿Qué van a reconocer? Códigos, o van a reconocer, no sé, un lenguaje, o van a reconocer que hay, no sé, que hay un par, como cuando usted le da a buscar en un PDF o le da a buscar en algún lado a la computadora, usted empieza a escribir, por ejemplo, CH, y ella le identifica todos los CHs que hay dentro de la máquina. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Pues, ahí mismo se lo subraya como en amarillo o en verde, no sé. ¿Y por qué lo hace? O sea, pues, usted no le escribió la palabra completa, pero él ya está, usted ya le está diciendo, ve, reconoceme todas las partes donde está esto. Y él te va a mostrar dónde va a estar el CH. Entonces, usted por eso es que le tiene que dar más bits de entrada o más en el lenguaje de entrada para que él diga, ah, no, es que lo que usted quiere buscar es otra palabra, no quiere buscar CH, porque CH pueden haber 1000, pero no sé, es que ¿por qué dije CH? No sé, el chavo, no sé, chavo, por decir. Entonces, si usted le pone la A, puede ser que le reduzca la mitad, si usted le pone la V, pues puede ser que eso le reduzca mucho más y así. Entonces, puede ser que la búsqueda que usted esté haciendo se reduzca de acuerdo a los bits que usted le está entrando. Entonces, vamos a hablar de eso, de autómatas de estado finito o de máquinas de estado finito sin salidas. Listo, y cuando decimos que es sin salida es porque no nos va a devolver ninguna sucesión de nada, sino que lo único que nos va a devolver son estados. Él le va a decir, si está en un estado, van a haber dos tipos de estados. Nosotros vamos a hablar de estados. Llamémoslo SSUI, es de aceptación, o SI es de rechazo. Listo. Entonces, usted lo que le va a entrar, él me va a decir, o es de aceptación o es de rechazo. Listo. Y es lo único que vamos a representar. La cosa es que tenemos dos tipos de estado. Ya no vamos a tener, porque si tenemos un estado de aceptación y esto no nos está dando salidas, y yo no le voy a permitir que me dé salida solo un 1, porque ¿para qué me va a dar de salida solo un 1? Si yo a los demás no le estoy poniendo salidas. Entonces, lo que le decimos a la máquina es que nos dé un estado de aceptación, si lo escribimos de esta forma, es de aceptación, o sea, si es un doble circulito es de aceptación, y si es un solo circulito es de rechazo. ¿Listo? Entonces esto es aceptación, rechazo. ¿Listo? Y de resto, lo único que le vamos a entrar, o sea, las entradas que le vamos a dar es de acuerdo al vocabulario de entrada. Lo único que desaparece, bueno, aquí desaparecen dos cosas, que no hay un vocabulario de salida, o sea, ya la máquina va a ser como, la máquina va a ser unos estados, unas entradas, una función de transición, que es la que cambia de estado a estado, y un estado de entrada. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? ¿O no me entienden lo que les estoy contando? Hoy, ¿quién está jugando? Sí, profe, es claro. Okay.
Sí, hasta de lo que nos has dicho, pues sí he entendido, claro. Bueno, entonces vamos a jugar. Listo, entonces ahí está, miren. Listo. Bueno, y está ese F. F son los estados finales si es de aceptación o de rechazo. Listo, es verdadero o es falso si uno lo quiere decir así. Listo, pero de resto todo lo otro es igual. Entonces, construya el diagrama de una, bueno, esperen que es que esto acá, no sé qué fue lo que hice. Construye un diagrama de un autómata finito, pam, 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 donde las entradas son esas tres que están ahí. La I es igual a 0,1, el F son los estados donde hay aceptación, el F son los estados donde hay aceptación, y la función de transición está dada por la siguiente tabla. Bien, ahí está la función de aceptación, la función de transición, que si ustedes no la alcanzan a ver, eso es un S0, un S1, un S0, un S2, un S0, un S0, un S2, me embalé. Eso está muy chiquito, yo le voy a poner. C1. S1. Es S1, S1. S1. Pero entonces, ¿por qué está S3? ¿Para qué S3? Nadie No, va a lujo. S3. Está de lujo ahí. No, esperen, porque si no ese estado quedaría desierto y para aquí un estado desierto. Si nadie O va a llegar mentira, allá. puede ser S2, S3, profe. Esperen, yo lo agrando un poquito para que. No, confirmo, S1. Todos son S1. Todos son S1. Eso no lo hice yo, eso lo hizo la. Ustedes ven que eso es del libro. Bueno, entonces esto es S2, S1. ¿Listo? Entonces, es estado de entrada, S0. Estado de entrada S0 y S0 es como, ¿de aceptación o de rechazo? S0 es de aceptación. Aceptación. Entonces, queda así. Y está en la entrada. Listo. Entonces, S0 con un 0, va a S0, perdón. S0. S0 va a 0, pero cuando le pongo un 1, Va S1. va a S1. Listo. Y S1 es de rechazo. Listo. S1 va a S0 cuando le entro un 0 y va a S2 cuando le entro un 1. Listo. S2 va a S0. Ya entendí. Va a S0 También va S0. cuando le entro un 0 y va a S0 cuando le entro un 1. Cuando lo ponemos ya así en comas, cuando lo estamos poniendo así en comas, es porque ya los dos van allá. Listo, los dos son los que van allá. Vamos. S2 va a dónde? S2 va, S3 va a dónde? S3 2. va a S2 con un 0 y va a S1 con un 1. Listo, y esa es la máquina. ¿Qué identifica? No sé qué identifica. Yo esa máquina no la reconozco. Lo único que quería, perdón muchachos, y eso es estado de aceptación. La cosa es que no sé para qué es un estado de aceptación si ahí no está llegando nada. Listo. Eso lo dio el libro. Listo. Entonces, o sea, no sé para qué. Dime. Una pregunta. ¿Los que no son estados de aceptación son de rechazo o alguna condición? De rechazo. Sí. Sí, son estados de rechazo. Listo. Ponele Todo lo ejemplo. que no sea aceptación es de rechazo. Y rechazo es que no reconoce, o sea, que no se está reconociendo el código que usted está entrando. Como cuando usted entra su clave para entrar al correo de la institución. Si usted se equivoca en un número, de una lo rechaza, ¿sí o no? Es como hacer eso. Entonces yo necesito una máquina que usted le entra los números, él va y verifica si esos son sus números y él la acepta o la rechaza. Listo. ¿Estamos ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces la idea es construirlas. ¿Listo? La idea es construirlas. Y entonces miren, aquí hay 3 tipos de máquinas o 3 máquinas que hacen ciertas cosas. Determinen los lenguajes de reconocimiento de los autómatas finitos M1, M2 y M3. Listo, vamos a leer acá. Una cadena de X se dice que es reconocido o aceptado por una máquina M si desde el estado inicial S0 al estado final, que es F0X, es un estado de F, o sea, cuando están en el conjunto de aceptación. Un lenguaje es reconocido o aceptado por una máquina M y lo denotamos por el lenguaje LM, como lo hacíamos con los lenguajes antes, si todas las cadenas de este son aceptados por la máquina M. Entonces nos están diciendo cuál es el lenguaje que esto está construyendo. Listo. Uy, eso está bravo. Voy a hacer agrandamiento de la página. Porque estas copias yo no sé por qué me quedaron tan chiquitas de acá o se ven tan pequeñitas. Pero bueno, ahí está. Entonces es una máquina que tiene estado de aceptación en S0. ¿Qué es lo que esta máquina acepta? ¿Qué es lo que esta máquina acepta? Muchachos, siempre que el S0 sea una máquina de aceptación, siempre que el S0 sea una máquina de aceptación, es porque acepta a lambda. ¿Listo? Siempre que el S0 sea una máquina de aceptación, porque acepta al vacío. ¿Por qué, profe? ¿Me explica por qué? Te explico por qué. Piensa en eso. Yo te voy a decir que construyas una máquina que te reconozca todas las cadenas de ceros y unos que no empiecen, no, que no terminen en 1. ¿Listo? Que reconozca todas las máquinas que no terminen en 1. Lambda termina en 1. No, entonces No. es máquina de aceptación. Entonces el S0 es de aceptación. Ok. Bueno, entonces lambda está ahí en el lenguaje. ¿Qué otro está en el lenguaje? El 1. El 0. El 0 está en el lenguaje. El 0 está en el lenguaje. Sí, profe. Creo Sí. que no. No, yo creo que no. El 1, ¿no es? Si usted está entrando a la máquina por ese 0 y usted Se le va pone para un ese. 0, se va para ese 1 y ese 1 es Ujú. ese estado de rechazo. Exacto. Ese estado de rechazo. Entonces, como ese estado de rechazo, pues el 0 no puede ser un elemento del lenguaje o una de las palabras del lenguaje. El 1. El 1, sí. El 1 sí. Ok. El 10. El, El 10 el 10. Yo creo que no, profe. O y sí. el 11 El 11 sí, porque queda ahí mismo. No, y el 111 también. y el 1111 Y así sucesivamente. y así sucesivamente. O sea que, en cierto sentido, el lenguaje son ¿quiénes? Son los unos a la n, miren. ¡Wow! Tremendo, sin tener que hacer producciones, ¿sí vieron? N igual a 0 hasta infinito. Y no hice ninguna producción. Construí el lenguaje de los unos. ¿Estamos? A ver, pues si me identifican la segunda. La segunda, Bueno, ¿qué hace? ya sabemos que el lambda no es un. Lambda no está en el estado de aceptación. Muy bien. El 1 sí, profe. El 1 sí. Sí, el 1 sí está ahí. El 1 está ahí. Directamente vaya. ¿Qué otro? El 0,1. El 0,1. Muy bien. Es otro que está ahí. ¿Qué otro?
Yo creo que... Yo creo no que, hay- dilo. Yo creo que, ¿qué? creo que no hay más, profe, creo. Listo, Eso. ese es el estado. Solo esos dos. Porque miren que lo que la máquina me está diciendo, vea, por acá voy hasta la aceptación y por acá, si usted se viene por acá siguiendo ese recorrido, voy hasta la aceptación. Miren que todo lo otro, ¿para dónde se van? Todo lo otro se va para ese 3. Miren que todo lo último terminó en ese 3. A esto lo vamos a conocer como el basurero. Cuando usted no sabe para dónde mandar algo, o sea, puede ser que esto esté haciendo lo de ahorita. Ah, yo tengo que reconocer 3 unos consecutivos. Pero no, este no está reconociendo 3 unos consecutivos. Este está reconociendo unos o ceros y unos. Listo. Entonces, cuando no le reconoce eso, todo lo va a mandar a un solo lugar. ¿Y dónde lo está mandando? Pues al basurero, ese 3. Listo. Vamos. Ahí está. Por ejemplo, en el tercero, ¿cuál sería el basurero? S2. S2. Ese 2 es un basurero. Listo. Construyamos el lenguaje. Ayúdenme. ¿Cuál es el lenguaje? Lambda. Lambda. Porque el S0 se está aceptando. Listo. Miren qué bacán. Cero. ¿Y qué Cero. otro? ¿Cuál? Cero. 0. Cero, Y cero. 0, 0, y 0, 0, Eso. 0, y todos los que tengan ceros. ¿Por qué? Porque si Sí. yo le pongo infinitos ceros, él se va a quedar ahí. Listo. Él siempre va a quedar ahí, o sea que se queda en estado de aceptación. Ahora, ¿qué otro? 1, 0. 1, 0. ¿Uno qué? 1, 0. 1, 0. Ujú. Sí, está bien. El 1, 0 sirve. Y Pero el no se les 1, ocurre 0, otro. 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Y 1, 0. vengan, y este. También, profe. A ver, 1, 0, 0. Sí, porque el 0 queda ahí mismo. O sea que todos los que terminen en 10. Sí. Que tengan muchos ceros adelante, infinitos ceros y terminen en 10. Sí. O sea, podría ser este. Ah, perdón, 10. ¿Cierto? ¿O no? 0, 0, 0, 0, 0, 10. Ujú. No sirve. Listo. Muchos ceros, un 1. Muchos ceros, un 1. Y lo que se venga de ahí para allá. Va a ser el mismo 0, 1, 0 y el resto de ceros. También. Por eso, este me sirve. Yo les hago la pregunta. 1, 0, así. ¿Ese me sirve o no? Pero sí. No. Sí, profe, sí sirve. ¿Qué es lo que no puede haber? ¿Qué es lo que no puede haber? Sí. Que después de ese 1 hay otro 1. 0, 1 y hay otro 1. No puede haber un 0, un 1 y un 1. Claro, porque ahí sí se va ese 2. Se va. Ahí se va ese 2. Y de ese 2 no va a salir. De ese 2 se queda en el basurero. Listo, ya no se puede salir. Entonces, son todos los que empiezan por muchos ceros o los que tienen muchos ceros, 10 y cualquier cosa después. Listo, porque lo que viene ahí después, se puede hacer lo que quiera. Si usted tiene 0, 10, aquí usted ya le puede poner lo que le dé la gana. Porque aquí ya queda en estado de aceptación. Ya con esto queda en estado de aceptación, ¿o no? Sí, profe. Sin importar lo que se limpie, se vuelve a estar en la Sí, ya ahí se quedó allá. Lo mismo que les decía ahora. Miren que aquí se salió del estado de aceptación cuando pasó a 1, ¿cierto? Porque esta máquina estaba haciendo algo, o reconoce todos los que son ceros, listo. Pero si se sale de los ceros, claro, deja de estar en estado de aceptación. ¿Por qué deja de estar en estado de aceptación? Porque después de los ceros viene un 1 y ese nos dice, no puedes estar en estado de aceptación. Entonces después, si viene un 1, se acabó la cosa. Ella nunca, jamás va a volver a estado de aceptación, jamás, porque no hay forma de que salga de ese hueco. Listo, o sea que si hay muchos ceros, un 1, 1,
acá ya entra en estado de rechazo y no importa lo que venga acá. Esto no importa. Métale lo que sea, esto es rechazo. Profe, sería como la máquina anterior con los 3 unos. Si él consigue 3 unos, ya queda en estado de negación. Este reconoce 2 unos seguidos. No, pero mira, no, porque mira que, por ejemplo, esta máquina, o sea, esta misma máquina, puede hacer esto. Y eso está en estado de aceptación. Ahí está en estado de aceptación. ¿Sí lo ves? Porque ella lo que necesita es que usted le entre esto, un 10, allá al final. Muchos ceros, un 10, y después de que pase por el 10, haga lo que le dé la gana. Pero tiene que haber ese 10 después de los ceros. Si no está ese 10 después de los ceros, está en estado de rechazo. ¿Listo? Es como decir, tengo n ceros. Pongo un 1 y después pongo un 0, así, y después lo que se venga. Listo. Y ese que se venga, no me importa ya lo que sea. Es más o menos esa la máquina que tenemos ahí. O el lenguaje que tenemos. Sí, esa es la aceptación. Esa es la aceptación. De resto, todo lo otro es rechazo. Y cuando me refiero a todo lo otro, miren, hasta esto es rechazo. Eso es rechazo. ¿Cierto? Ah, bueno. Esperen. Porque esto Profe, también es y si empieza, aceptación. ¿Sí? Eso es lo que me ibas a decir. Ok. pues, sí. Vale, profe, pero si empieza en 1, Si empieza en uno, se va a rechazo. Si empieza en uno, se va a rechazo. ok. Si empieza en 1 y después un 0, ahí sí entraría en estado de sorpresa. Siempre que empieza en uno, se va a rechazo. De una vez. Ah, o no. No, faltan No, pero unas. porque si No, empieza en faltan 1 unas. y Esa sigue en está 0, bien. No, esa está bien. O sea que aquí también podría ser 1, 0 y X. ¿Sí? sí, también, profe. También puede ser. Sí, tienen toda la razón. Listo. Lo que no puede haber es un 1, 1. Eso es lo que no puede haber. Si hay un 1, 1 seguido, se acabó la cosa. Antes de, o sea, antes de, pues que el 10 ya no va a aparecer. No, sí va a aparecer, pero si hay un 1, 1 antes del 10 o el 0 que sigue después del 1, se jodió la cosa. Listo. Un 1, y yo lo digo como un 10, pero es un 1, un 0, listo. Estamos en esta aceptación. Un 0, un 1, 0, estamos en esta aceptación. Pues usted tiene 1, 1, usted tiene muchos ceros, usted tiene 1, 1, y después pone lo que le dé la gana, eso se queda en estado de rechazo. Listo. Después del primer 1 tiene que haber un 0. Eso es lo que tiene que pasar. Estamos. Sí, profe. Sí. Listo, entonces construyamos máquinas, porque es que lo importante es construir máquinas. Listo, déjenme yo eso. Construir un autómata de estado finito que reconozca el lenguaje, el conjunto de todas las cadenas que comienzan con 2 ceros. Entonces yo ahorita les di la clave de cómo hacer esto, muchachos. La clave de hacer esto, o de cómo hacerlo, es conseguir lo que se quiere. Listo. Les hago una pregunta. Lambda comienza por 2 ceros. Sí. No, Sí, lambda comienza con 2 ceros y no tiene ni siquiera elementos como pues no sé. No, de una, rotundamente. Lambda es vacío, lambda no tiene elementos, entonces no puede comenzar por 2 ceros. Ok. Listo. Que Lambda sorprende a veces, profe, ese Lambda. Sí, pero es vacío. Listo, lambda es vacío. Entonces, el estado de ese 0 va a ser así. De rechazo de una vez. Listo. Vamos a conseguir lo que necesitamos, muchachos. Entonces entra un 0 y este estado va a guardar que ya tengo un 0 acumulado. Y este estado va a guardar 2 ceros. 2 ceros. Entonces este C2 es como estado de qué? De Aceptación. aceptación. De aceptación. Listo. Ya tengo mi estado de aceptación.
Estamos, ya tengo mi estado de aceptación. Ahora, listo, vamos a buscar lo otro. Si a ese 0 le entró un 1, ¿qué pasa? Que queda ahí mismo. Se queda ahí mismo, seguro. A Cuidado. ver, si le entra un 1, No, pero bacano lo que acabas de decir. Yo lo voy a poner. Espérate. Si tú le entras un 1 acá y lo dejas ahí, ¿qué va a pasar después? Mira el 100. Puedes formar el 100. Y si formas el 100, te va a quedar en estado de ¿qué? Aceptación. Y si te queda en estado de aceptación, ¿estás diciendo la verdad o estás diciendo una mentira? No, mentira. Una mentira. ¿Por qué estás diciendo una mentira? Porque te están diciendo que tiene que comenzar con 2 ceros. Y ese ya no comenzaría con ceros. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Voy a entrar un 1. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde me mando ese 1? Entonces, que sería como lo que ya no sirve. Nice, el basurero. Ese 3. Les sirve, el basurero les sirve. 1. Listo. A ese 1 le voy a entrar un 1. también. ¿También qué? También va el basurero, ¿no? Ah, para el basurero. Ok, listo. Listo. Dale. Y a ese 2 le entró. Ah, es que a ese 2 no le ha entrado nada. A ese 2 le mete un 0. No, pues ya queda en estado de aceptación propia. Ya queda en estado de aceptación porque ya cumplió los 2 ceros. Independientemente de sea 1 o 0. Sí. Eso. Listo. Quedó en estado de aceptación. Quedar en estado de rechazo. Le voy a entrar 0, 1, 0, 0, 0. ¿Dónde debe quedar? ¿En rechazo o en aceptación? Rechazo. Rechazo. Empiece, entrele. Entre por un 0. Aquí está. Entre un 1. Listo. Ya cayó en el hueco. Del hueco nadie lo saca. Eso es un precipicio. De 3 es un precipicio. Allá nadie lo saca. Récenlo ahí. Póngale una crucecita ahí y de allá nadie lo va a sacar. Y sí. En cambio, si empieza por 0, 0, lo que venga, ya no me importa. 0, 0x. Es lo que estoy diciendo. 0, 0x. Se acabó la cosa. ¿Estamos? Esto es más fácil que las de consalidas, ¿o qué? Con las consalidas hay que pensar mucho. Sí, parece que sí. Pues. Ok, listo. Vamos a la siguiente. Construye un autómata de estado finito que reconozca el lenguaje, el conjunto de todas las cadenas que contienen 2 ceros. Pilas. Aquí hay que hacer una pregunta al profesor. Profesor, 2 ceros no más. ¿O son más de 2 ceros? Contienen 2 ceros, dice. 2 ceros. Solo 2. ¿Cierto que sí? Que solo son 2 ceros. Es decir, que si entra un 1 ya, chao, ¿qué? Ya, chao, ok. Pues se va al basurero. ¿Qué? No sé, porque dice que todas las cadenas contienen 2 ceros. Listo. No, porque Les hago la pregunta. Piensen siempre así. ¿Ese 0 estado de aceptación o de rechazo? Profe, puede ser de aceptación, ¿no? Porque lambda Mentira que no, mentira que no, 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 no. Listo, hágase siempre la pregunta esa. Siempre la pregunta que te tienes que hacer. Lambda tiene esto y listo. Listo, pregúntate eso. O sea, usted tiene que ir a buscar si lambda lo tiene o no. Listo, entonces lambda no lo tiene. Entonces, entrada a estado de rechazo. Listo, estamos en un estado de rechazo. Le entra un 0. ¿Qué pasa? A ese 1. Cambia de estado, ¿cierto? Porque él ya está contando ese 1 con un 0. Y ahora le voy a entrar otro 0 en ese 1. Listo. ¿Te va a dónde? A ese 2, que es el estado de aceptación. Este es estado de aceptación. Listo. Y ya. Entonces ahora completemos. Ya estamos en el estado de aceptación. Vamos a completar. Si le entró un 1 inicialmente. Pues debería de... A ese sí se lo del ciclo, porque puede ser el 100. Sí. Pues usted le puede entrar infinitos unos. Él va a seguir siendo estado de rechazo. ¿O no? Entonces queda ahí. No hay ningún problema. Pero si usted a esos infinitos unos le pone 0, 0, listo, entró en estado de aceptación. Listo. Miren qué bacano, porque usted le puede entrar todos los unos que quiera
Y después de todos esos unos, si usted le entra 0, 0, entra en estado de aceptación. Listo. Vamos a entrar en un 1 a ese 1. ¿A dónde se va? Sí, ¿cómo así, profe? Si el S1, ¿qué? Tiene ese 1, le entra un 1. A ese 0. A ese 0. Y se tiene que ir hasta ese 0. A ver, No se puede quedar ahí. No, pues se quedaría ahí. Se puede quedar ahí, ¿cierto? No hay ningún problema, porque usted puede entrar 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Desde que no entre otro 0, va a seguir en estado de rechazo, ¿o no? Sí. Y ese 1 te cuenta que ya tenés un 0 anteriormente, por eso es que no salgo de ese 1. ok. ¿Sí o no? O sea, no son consecutivos los No ceros. son consecutivos. Así. Aquí no nos están diciendo que sean consecutivos, nos están diciendo que cuente 2 ceros. Cuando los cuente, entonces ya. ¿Listo? Estamos amañados del punto pasado. Sí, quedaron amañados con ese de los consecutivos, pero no, aquí no nos están preguntando por los consecutivos. ¿Listo? Vamos a entrarle entonces a ese 2. En ese 2, si entra un 0, Se va a rechazar, un estado de rechazo. ¿a dónde? Yo tengo 2 estados de rechazo ya. Pues yo consideraría que por lo que dice el enunciado debe ser el basurero, porque simplemente me está diciendo que sean 2 ceros. Si ya creo Nice. 3, ya Nice. lo que importa, no importa lo que ingrese, ya va a quedar ahí. Sí, ya sí, si hay 3, ya queda en estado de rechazo, pero no se puede volver porque no estamos contando lo anterior. Listo. Entonces entra el basurero. Y el basurero se queda en el basurero. Y si le entra un 1, muchachos, al S2, que nos falta. S2 nos falta una entrada. ¿Cuál entrada nos hace falta? El 1, que se vuelve a quedar. Pregunta. Ahí, en estado de aceptación o no. Profe, Dímelo. ¿por qué si tiene 3 ceros no sirve? Pues tiene 2. Porque aquí nos dice que contiene 2, no más. 2, exactamente 2. No más. No más de 2. No, ahí no dice únicamente 2 ceros. Ahí dice que contenga 2 ceros. Si tiene 3, también tiene 2, no. Claro. Si tiene, o sea, si dijera contienen únicamente 2 ceros, sí estaría bien lo que usted dibujó ahí. Pero si hay algo que tiene 20 ceros, pues usted tiene 2, sirve. Tiene más, pero tiene los 2 que se necesitan, ¿no? ¿Me No lo escuchaste? encuentro. Sí. ¿Tú me escuchaste cuando yo empecé el problema? Fue. ¿Me escuchaste cuando yo empecé el problema? Y profe, ¿Qué dije cuando empecé el problema? pues yo no recuerdo nada de una limitante que sea únicamente 2 ceros, profe. Yo lo puse con únicamente 2 ceros. Lo dije así, lo dije claro cuando empecé el problema. Listo. Pero no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Lo que estás diciendo es cierto. Listo, él dice que contiene 2 ceros. Y es como cuando nos dicen, ¿cuántos meses tienen 28 días? Es todo, ¿cierto? Porque hay unos que tienen 30, otros que tienen 31, pero mínimo todos van a tener 28 días. Listo. Entonces, en eso estamos claros. O sea, si queremos hacerlo como vos estás diciendo, entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Viene acá, ese 0. Aquí, únicamente aquí. Vamos a ponerlo acá, únicamente 2 ceros. Listo. Para que, si hay algún error mío o hay algún error del compañero, pues los hicimos los dos. Listo. Aquí S1, acá S2. Listo. Y entonces, esto acá continúa así, esto aquí va a ser un 1, aquí va a ser un 0, aquí va a ser un 1, aquí va a ser un 0, y acá, pues se queda en estado de aceptación siempre. Eso es lo que me estás diciendo. Porque no importa. Profe, sí. Aquí es por lo menos 2 ceros, perdón, 2 ceros. Listo. Y ahí quedamos todos contentos, ¿sí o no?
Y que sí, no pelees conmigo. Listo, ahí estamos, listo. Bueno, muchachos, vamos a ver qué sorpresa nos trae la vida. Seguimos con los ceros. Ok. Listo. Empezando, no admite lambda. Ujú. ¿Cómo? Empezando, no admite lambda. ¿Por qué? Ah, bueno, sí. No, porque dos ceros consecutivos, no. Lambda contiene 2 ceros consecutivos. No, Entonces, ¿lo acepta o no? no. Te pregunto, ¿lambda contiene 2 ceros consecutivos? No, Listo. Y no. Listo. O sea que lambda está ahí. Lambda está ahí. ah, vale, sí, sí, sí. Leí mal, leí mal. Error mío, profe. No, todo bien. Esto es un juego, muchachos. Miren que es un juego muy bacano. Es un jueguito ahí donde uno lo único que tiene que hacer es preguntarse, ¿admite eso o no lo admite? Y listo. Si usted todavía no lo entiende así, pues construya cadenas de números y con esas cadenas de números va a ver cuáles y cuáles no. Y entonces haga con esas cadenas dónde usted va a caer en estados de aceptación y dónde usted va a caer en estados de rechazo. Si usted hace ese ejercicio, usted se va a dar cuenta que esto es muy simple. Listo. Entonces, este ejercicio está muy difícil porque me están diciendo que no contenga 2 ceros consecutivos. Listo, no contenga 2 ceros consecutivos. Le voy a meter un 0, muchachos. Ah, perdón, lo tenía en borrador. Le voy a meter un 0. ¿A dónde se va? Ese uno. Se tendría que ir a ese 1 o no. Si O se contiene puede que, quedar, pues, se puede quedar ahí en ese 0. Es que uno es muy acelerado, pero sí, ustedes tienen la razón, se va a ese 1. Y pregunta, ¿ese 1 está de aceptación o de rechazo? Aceptación. Aceptación. ¿Sí o no? Está de aceptación. Le va a meter cero. un 0 a un 1 a ese 0. Se puede quedar ahí en eso. Puede caer en estado de Se puede quedar aceptación. ahí tranquilo, ¿cierto? Sí. No hay ningún problema. Si ya en esta aceptación, no hay ningún problema. Lo mismo Listo, en le va a ese meter un 0 a ese 1. Ahí sí se va rechazo. Se va a rechazo. a ese dos. Se va a ese 2. Y ese estaba de rechazo con un 0. Listo. Y si le pongo un 1 en ese 1, Se puede quedar también ahí. Puede se caer queda ahí. ahí. Listo. Estamos bien. ¿O no? Piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Qué es ese 1? Eso es, ¿qué es ese 1? ¿Qué es ese 1? ¿Qué está contando ese 1? Los ceros. ¿Pero cuántos? No son muchos Uno, ceros. un cero. Un cero. Que ya tiene un 0, que lleva un 0. ¿Listo? Y pilas que aquí sí está la palabra consecutivos. ¿Listo? Aquí sí está la palabra consecutivos, que ahorita no estaba. ¿Listo? Entonces, ¿se queda en ese 1 o se devuelve? Pero tiene que volverse. Porque si se Tiene que queda ahí, devolver. si le agrega un cero, sí, tiene que volverse. Se tiene que devolver. Porque dejó de contar. Llevaba 1, pero le entró un 1, entonces se tiene que devolver. Listo, tiene que volver a empezar el conteo. Listo, ahí vamos bien. Y en ese 2, pilas que este C2 no se queda ya. Ese C2 tampoco se queda ya en un bucle. No es basurero. Total. Ese dos, si le agrega un... O si es basurero, ¿no? Si es basurero. Sí, pero, a ver. O no. Porque ya tiene 2 ceros consecutivos. Si llegó a ese 2, ya tiene 2 ceros consecutivos. O sea, ya la cadena se dañó.
Sí, ya no importa lo que ingrese, se queda Ya no ahí. importa Así lo que es. ingrese, ya se queda allá. De 0 y 1. Listo, ahí está. Listo. Muchachos, yo quiero que ustedes construyan una máquina aquí enseguida, aquí. Díganme cómo construyo una máquina que sí contenga 2 ceros consecutivos. Díganme cómo la construyo. Empecemos por ese 0. ¿Ese cero es de aceptación o de rechazo? Es de rechazo. De rechazo. Listo, esta es la entrada. Ujú. Y es de rechazo. Va a entrar un 0. Va ese 1 Va ese 1. ¿De rechazo o aceptación? de rechazo. A ver, Listo. sí. Y le va a Rechazo. entrar otro 0. Ahí ¿Rechazo o sería aceptación? aceptación. Aceptación. Listo. 0. Aceptación. Listo. Le voy a entrar un 1 a ese 0. Tiene que quedar ahí. Se queda ahí y sigue en Se el queda caso. ahí. Listo. Miren la máquina que estoy construyendo y compárenla con la de arriba. Ese 1. Voy a entrarle un 1. ¿A dónde se va? A ese Cero. 0. A ese 0 otra vez. Listo. Miren la máquina. Listo. Y ese 2. Profe, no, en ambos casos quedaría ahí mismo. Quedaría el mismo. Miren la máquina y totalmente igual. Listo, muchachos. Aunque ustedes no lo crean. Miren qué bacano es esto. Yo les voy a dar una proposición. ¿Se acuerdan de eso o no? Proposiciones. Listo. ¿Qué es una proposición? ¿Ustedes se acuerdan de qué es una proposición? No. Una proposición es una frase de la que podemos decir si es cierta o es verdad, es falsa o falsa o verdadera. Listo, es una proposición. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esto es una proposición. Esto es una proposición. Listo, yo ahí estoy diciendo cosas verdaderas o falsas acerca de algo. Listo. Entonces, recuerden que cuando yo tenía P, de P yo puedo decir, de la proposición puedo decir si es verdadera o falsa. ¿Cuál es la negación de P? ¿Cuál es la negación de P? Muchachos, la negación Abajo. de P. ¿Cuál es la negación de P? ¿Cuál es la negación de un verdadero? Pues un falso. ¿Cuál es la negación de un falso? Pues un verdadero. Listo. Entonces, usted, cuando le aparezcan estos no, usted puede construir la máquina. Usted puede construir, perdón, esperen un momento, muchachos. Usted puede construir la máquina para lo que es verdadero. O sea, para lo que usted necesita, no para el no. Usted puede construir la máquina para lo que es. Listo. Entonces, yo necesito 2 ceros consecutivos. Una máquina que me reconozca 2 ceros consecutivos. Eso fue lo que acabé de construir acá abajo. Listo. Niéguela. Y la negación es que estado que sea verdadero o estado que sea de aceptación va a pasar a ser de ¿qué? De rechazo. Y estado que sea de rechazo va a pasar a ser de aceptación. Esta es P, esta es no P. Por eso fue que no cambió. ¿Sí lo vieron? Y los estados de aceptación salen de la negación. ¡Wow! ¡Qué nota! ¿No les parece muy bacano? Yo no tengo que estar pensando por allá, ay, no cumple tal cosa. No, hágalo derecho y después lo niega. ¿Estamos? Sí, profe. Uy, eso está elegancia. Una elegancia. Hagamos el último y nos vamos. Ya la próxima semana ya no me vuelven a escuchar, muchachos. ¿No les da pesar? La otra semana, ¿qué día es? La otra semana ya se acaban las clases. O sea, pero la otra semana tenemos clase. ¿Y por qué no? Si me falta contarles lo más bacano de todo esto. Pues miren, ahí les acaba de decir algo, Pero piensen en, a ver, lengua de contenta las cadenas que terminan en 2 ceros. Eso está ya como muy repetitivo que terminan y tal. Piensen en eso. Si yo les digo que todas las que terminan en 0
en dos ceros y empiezan por dos ceros. Y empiezan por dos ceros. O sea, que terminen en dos ceros y que empiecen en dos ceros. ¿Cómo construirían eso? Qué santo. Ese cero. Empiecen en dos ceros y que terminen en dos ceros. Que comiencen en 2 ceros y terminen en 2 ceros. Sí. Entonces, vuelvo. Pero les digo que no les he contado toda la historia y por eso les quiero dar la clase. Pues piensen en esto. Tiene dos proposiciones. Una que es que empiece en dos ceros y otra es que termine en dos ceros. Y terminen en dos ceros. Listo. Usted tiene proposiciones. Tiene P y Q. ¿Qué puede pasar? Que usted tenga que esto sea verdadero, que esto sea verdadero, que esto sea falso y que esto sea falso. Que esto sea verdadero, que esto sea perdón. Profe, es decir que para que pasen a estado de aceptación deben cumplirse ambas condiciones. Nice. Muy bien. Muy bien. Porque cuando yo hago la I, en la I, recuerden que lo único que se cumple es cuando las dos son verdaderas, el resto son falsas. O sea que las dos tienen que estar en estado de aceptación para poder que estén en estado de aceptación. Entonces, miren lo que pasa. O sea, yo le digo que empiece por dos ceros y termine en dos ceros. Podemos construir esa máquina. Listo, yo empiezo en ese cero, voy a ese 1, y acá hay un 0, voy a ese 2, ¿está de aceptación o no? Empezó por dos ceros. Y terminó en dos ceros. ¿Pero cero sirve o no? Sí. Esa me sirve. Esa me sirve. O sea que ahí voy bien. Listo. Ahora juguemos. El 1 al S0. El 1 al S0. ¿Qué queda ahí? ¿Te queda ahí? No, porque tiene que empezar en dos ceros. Ah, se va a basura. Te va a basura. Ah, ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Y ese 1 también se va a basura, sí. te va a basura. Listo. Te va a basura. Y ese 2, Ese 2 si pone, si hay uno, no. ajá. No, el que pasa ese cero. Sí. Vas a ese 0. Sí. Mentira ¿Seguro? que no puede pasar ese cero, no, porque si pone un 1, ese ya lo rechaza. No. Cuidado. Eso está bien. ¿Por qué? Porque es que usted está viniendo desde acá. Y Está usted bien. pone y usted pone. Ah, no, está mal, está mal. Porque si agrega un 1, Ah, no, ese ya lo pero rechaza. por eso, pero Puede está bien, está bien. O sea, está bien que lo rechace. La cosa es que, no, él está bien que lo rechace. O sea, pon un 1, no importa, lo rechazó. Esperen que yo no he puesto los unos. Listo, pon un 1, se va a estado de rechazo. Y está bien que lo rechace. Pero del estado de rechazo puede salir. ¿Cómo? No. Eh, es que, O no se va a ese 0, sino que se va a ese 1. pero es que si se va a ese 0, No, tendría que él contar puede, dos veces alguna cosa. Yo creo que más bien se va a ese 1. ¿Y por qué se va ese 1? ¿Qué es lo que está contando ese 1? Ese 1 está contando que ya hay un 0 consecutivo, porque yo lo que estoy contando son dos ceros consecutivos, ¿o no? Que ya hay uno sí. de esos ceros consecutivos. Listo, ahí está. Pero, profe, ahí no iría ese cero que está mandando ese uno, no quedaría en estado de aceptación. Mentira que No, sí. está en rechazo. Está en profe, rechazo. Ese 1 es de rechazo. No, ¿Cómo? no, por eso, profe. Pero por eso, si mete en cero, debería quedar en estado de aceptación. No, no, No. porque no terminan dos ceros. ¿Cómo Claro, que no? terminando ceros. Y eso no terminando ceros, ¿cómo que no? No, Claro. no me regalan. Tienes toda la razón. Sí, profe, entonces, Estamos en. Tienes toda la razón. Listo. Tienes toda la razón. Ahora, si entra un 1, Ahí sí va para el ahí sí va para el 0. Sí.
Hasta el 0, ¿cierto? Hasta el 0. Sí, Ok. puedo contar. ¿O no? Sí, Pero, por ejemplo, va al 0, ¿cierto? Y Sí. si ahí agrega otro 1, se iría a basura y no tendría por qué irse porque todavía puede seguir agregando números. Es que, o sea, sí me hago entender. O sea, Espérate. Es que si le ingresas un 1, ajá, se va a ese 0. sí y no necesariamente tiene que ir allá. Muy Claro. bien, tienes toda la razón. Tenemos que crear otro estado. Yo creo que tenemos que crear otro estado. Tenemos que crear otro estado. ¿O no? Un S4. Solo por acá. Es de rechazo. Porque lo que el compañero dice es verdad. Si le agregas un 1, le estás quitando la posibilidad de que él vuelva a estado de aceptación sabiendo que puede volver. ¿Listo? Entonces tengo que crear otro. Listo, entonces como, bueno, aquí basurero es basurero, uy, perdón, basurero es basurero, se queda en el basurero. Listo. Pilas que ese 4 no es basurero. Ese 4 no es basurero. el S4 si después le puede agregar también todos los unos que quiera y se puede quedar pues ahí. Le puedes agregar todos los unos que quieras y se va a quedar ahí. Pero si le ingreso un Eso. 0, ¿a dónde se va? Si el ingreso 0 tiene que irse a, S1. no, a ese 1, sí. A A ese ver. 1. Y ahí ya está, si le agrega Y ahí sí ya. Y ahí sí ya. Porque si le ingresa el otro 0, va a entrar al C2. Y si le Listo. inserto un 1, Se va al basurero. Porque ya lo dañó. Ok. Pero es que seguimos graves. yo creo que seguimos con el mismo dilema, profe, que cuando Seguimos con tu entras. mismo dilema. Listo. Seguimos con tu mismo dilema. Pilas que el basurero. Ah, esperen. Sí, seguimos con el mismo dilema. Entonces, miren que. ¿Cómo? Te hago una pregunta. Sí, ¿Puede haber bien. de estas máquinas que no tengan basurero? Sí, ya construimos varias, ¿no? Ah, bueno. Esta no, mira esta, sin basurero. Entonces, en este concepto, pues, en esta máquina, este lo que estamos haciendo, no habría Pero basurero. yo creo que el basurero no aplica. No, para este basurero sí aplica. Este basurero sí aplica. Este sí, ese es basurero ya. Porque es que ese está empezando por un 1 o está yendo 0-1. Listo, eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que está pasando ahí. La cosa es que yo creo, muchachos, que vamos a tener que hacer otro estado de aceptación. Que Y, pase de ahí sería 0, ¿cierto? ¿cómo? Que de ahí pasaría a 0. Eso, este pasaría a 0 aquí, ¿cierto que sí? Sí, Y así quedaría yo en creo que rechazo. sería. Y ponerle el otro 0 acá y estado de aceptación, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Listo. Y entonces aquí seguimos con dilemas porque tenemos que seguir poniendo unos y cosas ahí. Listo. Y entonces al S5 le tengo que poner un 1. ¿Dónde lo mando? ¿Basurero o qué? Al 5 le pongo un 1. Podría quedar que tendría que pasar a, no sé, Listo. a C4, que no sé. Listo, muchachos. Entonces, miren todo el enredo en el que nos estamos metiendo. Listo. Miren todo el enredo en el que nos estamos metiendo. Ya nos pasamos de tiempo, pero miren que es que esto es encarretador. Déjenme, yo borro toda esta máquina que tengo por acá construida. Y yo les digo, una máquina que construyen, que nada más empiece por 2 ceros, una máquina que solo empiece por 2 ceros, que solo empiece por 2 ceros, que solo empiece por 2 ceros. O sea, entrada, déjenme ponerle aquí A, ya no S, sino A, y aquí va un 0, aquí va B, y aquí va A 0, y acá C, y C es estado de aceptación. ¿Listo? Va a empezar por 2 ceros, o sea que la A se va a ir a un D, listo, basurero. La B se va a ir a un D, basurero, entonces 0 y 1. Listo. Y estaba aceptación.
para los dos. ¿Listo? Esa es la que comienza por 2 ceros. Esa es la que comienza. O sea, estoy construyendo a P. Vamos a construir a Q. ¿Listo? Y rapidito. A ver si esto me deja ver un poquitico más para que me despace. Listo. Voy a construir la otra. Y la otra es que termine en 2 ceros. Listo. Entonces empiezo en un, pongámoslo así, ahora ese. Esa es la entrada. Que termine en 2 ceros. Entonces, 0, aquí te va T. 0, aquí se va a U. Listo. Ya, terminó en 2 ceros. Terminó en 2 ceros. Termina en 2 ceros. Listo. Entonces, no me importa qué pasa con el 1 acá. Listo. El 1 viene acá. ¿O no? Porque yo necesito que termine en 2 ceros. El 0 se queda ahí. Ahí está terminando 2 ceros. Y el 1, ¿a dónde va? Iría a ese. ¿Aquí o no? Sí. ¿Cierto? Para darle la oportunidad de que regrese. Ujú. Y esa es la que termina en 2 ceros. Listo, que miren que eso era lo que ahorita nos confundía, que no tengo eso. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que tengo 2 máquinas. Esto es una I. Las 2 se tienen que satisfacerse. Tiene que satisfacer todo. Listo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, muchachos, miren, hay 2 entradas. La entrada A, la entrada S. Listo. Dele la entrada A. Esa va a ser una entrada. Vamos a construir una tablita de estados. Listo. Miren, yo estoy poniendo AS como entrada, AS como entrada, y AS ¿dónde iría? AS con el 0 va a B, T. Listo. Y con el 1 va a D, Ese. S. Listo. Estamos con eso. Van a esos 2 estados. Listo. Las máquinas deben de tener los estados que están ahí, se tienen que autocontener. O sea, ahí en esa máquina, en la máquina que vamos a construir, BT tiene que estar allí. Y DS tiene que estar allí. Les hago una pregunta. ¿Cómo son los 2 estados? ¿Cómo son el estado A y S? ¿De aceptación o de rechazo? Rechazo. De rechazo. Entonces eso es un estado de rechazo. Listo. AS es un estado de rechazo. Entonces yo acabo de crear otros 2 estados, BT y DS. Listo. Y no sé cuántos estados más me van a salir, pero así voy a construir la máquina. BT. BT ¿a dónde va? Con el 0 va a C y con el 0 va a U. O sea que va a C, U. Listo. Y con el 1, B va a D y T va a S. De ese. DS. Miren que no me creó un estado más, se quedó en DS. ¿Sí vieron? Pregunta. D y T son estados de qué? De rechazo. P es de rechazo, T es de rechazo. Entonces se quedan rechazo. DS. DS, ¿dónde va DS? DS va. D se queda en D, o sea que por los 2 lados se quedan D. Y la S, por el 0 se va T, ¿cierto? Y por el 1 se va S. DS, ¿es estado de qué? Rechazo. Los 2 son estados de rechazo. Listo. Entramos uno por allá. ¿Se ve ese CU o no se ve? Y si se ve. CU, ¿es estado de qué? De aceptación. De aceptación. CU es estado de aceptación. Listo. Ujú. CU es estado de aceptación. Ahora, CU, ¿a dónde va? CU, con la C se queda en la C. Con la U se queda en la U. Y con el 1 se va a S. Listo. Nos faltan estados acá. T, DS ya estaba. Y CS son los que han entrado. DT o DT ya lo teníamos. No, DT no lo teníamos. DT, las D se van a las Ds. Listo. Y las T se van por un lado a la U. ¿Cierto que sí? Por un lado a la U. ¿Dónde se va la U? No. No. A ver, Las T. Ah, sí, por un lado se va la U, al por el 0. 0. Y por el otro se va la T.
No, No, se va a la a S. la S. A la S. D y T son estados de qué? D es estado de rechazo y T es estado de rechazo. Entonces, eso es un estado de rechazo. Listo. CS. Ahí entra uno nuevo, ¿cierto? Que es DU. Listo. Eso se va a acabar en algún momento, muchachos. Esto es finito. Lo máximo que puede tener son 3×4 combinaciones. 3×4 son 12. Entonces no hay ningún problema. ¿Cuántas llevo? Llevo 2, 4, 6, 7. Puede ser que ya se acabe, no sé. Esto se va a acabar. Esto no va a ser infinito. Listo. Entonces, vamos a hacerle CS. C. Las C se quedan en ellas mismas. Y las S con el 0 se va a T. Ya estaba, El no 1 se está. quedaría mismo. Y con el... Y aquí, CS. CS ya estaba. No, aparecieron dos nuevas. No, CS estaba ahí. Y eso es estado de 3. rechazo. ¿Cierto? Ujú. Porque la S es estado de rechazo. Y recuerden que como es una I, las dos tienen que ser de aceptación para poder que se cumpla. O sea que la única que va a ser esta aceptación acá va a ser CU. Listo. Todas las otras van a ser de rechazo. O sea, este DU que acabo de tener, que sigue acá, que yo creo que no lo he utilizado, el DU sigue siendo estado de rechazo. La D se queda en la D y la U con el 0 se queda en U y con el 1 se va S. Que los dos ya estaban. ¿Sí ve que los dos ya estaban? El DU ya estaba, que fue el que acabamos de hacer, y la del DS ya estaba, que lo tenemos desde el principio. Y la única que nos queda por analizar, si no estoy mal, es ST, ¿o no? Sí, CT. CT es la única que nos queda, y esto es rechazo, muchachos. ST. T es estado de aceptación, C es estado de aceptación, y T es estado de rechazo, entonces esto se va a rechazo. CT, entonces la C se queda en la C, y la T se va a U por un lado, ¿cierto? Sí, Se va y a a, U por un lado, y se va a ¿dónde? a S. A S. Listo. Entonces ustedes dirán, ¿y qué acabamos de construir ahí? Pues, muchachos, acabamos de construir la tabla de las funciones de transición. Listo. Déjenme. Ya, estamos pasados. Yo sé que estamos pasados. Yo creo que nunca habíamos hecho esto tan largo, pero yo quiero que ustedes vean. Ay, se desapareció. Tengo que volver a construir. Aquí está. Listo. Pues miren lo que acabamos de hacer. Esta es la entrada. Listo. Esa es mi entrada. Esto es cuando le pongo 0, eso es cuando le pongo 1. Va a ir al estado BT. BT con un 0. Y va a ir a DS con un 1. Después se va a ir, BT va a ir a un CU, que no lo tengo. CU, CU es el estado de aceptación, ¿cierto? Estado de aceptación con un 0. Estamos en lo correcto porque 0, 0 es estado de aceptación. Listo. Si yo le entro la cadena 0, 0, es estado de aceptación porque empieza por 2 0 y termina en 2 ceros. ¿Sí lo ven? Entonces, miren que él nos la construye ella solita. Y BT va a DS con un 1. ¿Listo? DS Va de T. va de T que no está. Entonces pongámosla por acá. Con un 0. Y va, Y al va mismo. a quién? Y va al mismo con un 1. Muchachos, aquí pueden haber estados de más. Esto después se puede corregir. O sea, esto nosotros podemos llegar y hacer una depuración de la máquina y quitar estados. Puede ser que este de T que salga acá, porque de ese a mí ya me parece basurero. Yo no sé si a ustedes no les parece que de ese es basurero. Y que de ese haya ido a un DT, quiere decir que hay algo que la está haciendo hacer algo. Y ustedes van a ver que ese DT se va a devolver a ese DS, que ellos dos van a formar así como si fuera un ciclo entre ellos. Entonces, pero eso se puede depurar. Listo. TU, con el 0 se queda ahí. Listo. Claro, 3 ceros que entran, cumple la condición. Y se va a CS, que no está, y no es esta aceptación con... Listo. DT se va a DU. ¿Dónde está DU? No hay DU, ¿cierto? No hay DU. Pongámoslo por acá. Que de pronto nos sirve ahí para otra cosa. Con un 0 se va ahí. No es esta aceptación. Y se va a DS. Se va a DS con un 1.
Listo. CS, que es este de acá, el de la esquina. CS se va a CT. ¿Dónde está CT? No está CT. Vamos a ponerlo por acá. CT con un 0 Se va así mismo. y asimismo con un 1. Listo. DU, acá abajo está. Se va el mismo con un 0 y se va a DS. ¿Sí vieron que forma un ciclo? Sí. O sea, ese DT y ese DU se pueden convertir en DS, pero eso, por eso es que les digo que no hace falta una clase, porque ¿cómo pues lo depuramos? ¿Cómo hacemos para que no nos quede tan feo? Porque miren que nosotros ahorita no estábamos haciendo todas estas condiciones, no las estábamos poniendo ahí. Nosotros no le estábamos poniendo todas las condiciones para que se cumpliera. Entonces, listo. Nosotros podemos depurar eso después. Y después, miren que dice, CT va a CU, CT va a CU con un 0. No nos equivocaríamos. Ah, no, está bien, porque termina en 0, 0. ¿Cierto? Termina en 0, 0. Y va a CS con un 1. Listo, ahí está la máquina. Háganle y se van a dar cuenta que esa es. Y sin estar jugando, que quitémosle, que pongámosle, que vengamos, venga, póngale otra cosa. No, miren, ahí está. Listo. Falta depurarla. Es lo único que nos hace falta. Pero eso, así se construye la máquina. Entonces, si no, empezar a jugar con las dos que son fáciles de hacer y después entonces depurar. Pero la depurada la hacemos la próxima clase. Listo. Para que ustedes. Yo lo único que les quería mostrar es que miren que uno aquí puede aplicar esto a las proposiciones, y si uno aplica las proposiciones, miren que uno puede construir este tipo de máquinas donde hay mucho que controlar. Listo, porque miren que acá tendría que controlar. Empieza con los 2 ceros y que terminen los 2 ceros. Listo. Y no tuvimos que estar pensando, es que si entra un 1, pues podría terminar en 2 ceros. Entonces, ¿cómo lo volvemos a traer a donde es? Listo. Miren que hay solo una, por eso es que yo ahorita lo estaba tratando de hacer con una sola aceptación, pero al último momento meterle otra y quede grave y quedamos graves. Listo. Pero miren que aquí nos confirmó que en verdad solo había una aceptación. Y miren la que ahí está. Listo. Ah, yo quedé contento. Yo no sé si ustedes quedaron contentos. Profesor, muy entendido la clase. Siempre.